La palabra, don Jerónimo Molina. Muchísimas gracias. También agradezco mucho, desde luego, la invitación. Es un placer haber acudido aquí esta mañana. Inicialmente yo había planteado una intervención en la que, de una forma muy sintética, se planteara por así decirlo, una taxonomía del pensamiento político español en principio del siglo XX, más allá de consideraciones puramente ideológicas, buscando una clave que permita ensamblar, insisto, siempre simplificando, las distintas piezas, los distintos autores, corrientes y demás. Y desde luego que para mí la clave, si eso lo hubiese llevado a cabo, en fin, es un trabajo en barbecho, la clave está en el Estado. Yo creo que es fundamental aplicar el concepto de Estado y automáticamente empiezan a reubicarse pensadores, planteamientos, corrientes, en función de si se declaran amigos o enemigos del Estado. Entonces yo creo que eso tiene la virtud de trascender una discusión, insisto, puramente ideológica. Permite, por ejemplo, ponerse más allá de una discusión que finalmente se ha convertido en algo puramente banal. Voy a hablar de Javier Conde, pero hay otros autores que, sobre todo la ignorancia supina que campea en muchas universidades, particularmente públicas, pero entiendo que también privadas, los arrumba como una especie de autores franquistas y demás. Bueno, pues una visión de conjunto del pensamiento político español en el siglo XX a partir del Estado supera todas esas banalidades que ya cansan y aburren, y probablemente nos permitiría hablar de partidarios o teóricos del Estado tout court, como puede ser el caso de Conde. Voy a mencionar solamente a un autor en cada supuesto. Habría probablemente también, desde ese punto de vista, un grupo de autores que están mayormente preocupados por por esa dimensión administrativa del Estado. Se me ocurriría, por ejemplo, hablar de Jesús Fuello, también muy maltratado. Luego está el campo de los enemigos del Estado, y hemos escuchado una disertación estupenda acerca de uno de ellos, precisamente, que era el profesor Álvaro Dors. Y seguramente habría también la posibilidad de hablar de una serie de partidarios, yo diría de la sociedad civil, que tiene que ver con el grupo de Calvo Soler, que en algún momento sintonizan con las ideas ordoliberales y demás. Pero finalmente me enteré de que la intervención del profesor Ayuso iría en torno a Álvaro Dors, me parecía óptimo plantear un autor con el que tiene muchísimas diferencias y que no por casualidad están los dos de alguna forma vinculados indirectamente a través del magisterio de Carles. Y esto es algo que merece la pena que sea subrayado. Vivimos una etapa en los últimos años en las que hay probablemente cientos de doctorandos que escriben tesis superfluas sobre Carl Schmitt, y sin embargo ha habido una época anterior, en España particularmente, pero también en otros países, en los cuales esa recepción, y el artículo que ha mencionado el profesor Ayuso hace un momento, acerca de esa singularidad que tiene la recepción de un autor, y particularmente la singularidad de la recepción dorsiana de Carl Schmitt, en el fondo ha sido algo generalizado en los grandes ingenios o en los grandes juristas y pensadores políticos españoles del siglo pasado. Es curioso que se han aproximado a Schmitt no de una forma puramente académica, no de una forma puramente erudita, sino buscando en los planteamientos schmittianos una respuesta a aquellas circunstancias intelectuales o políticas que les acucen. Y yo creo que es el caso, sin duda, de Álvaro Dors, pero es también el caso de un autor tan interesante como el profesor Francisco Javier Conde. Es un autor del que yo pienso que en ninguna facultad, en ningún curso de Derecho Político, hoy llamado Constitucional, se mencionará su nombre. Por eso es para mí también una ocasión de haber sido invitado aquí para construir, que ha sido lo que he hecho, una intervención muy sintética, pero concebida también con una invitación a la lectura de este autor, Francisco Javier Conde, más allá de los prejuicios y del velo de silencio y demás. Y por eso yo recuerdo
que un autor, una novela, hoy me parece de escaso valor, pero cuando apareció en los años 90 me interesó. Se llamaba la novela La fea burguesía, de un autor secundario, se llamaba Miguel Espinosa, y en el primer capítulo, curiosamente, había una diatriba, eso lo supe después, contra una persona que era en ese momento catedrático de Derecho Político en la Universidad de Murcia, y todo ello mezclado con el magisterio de Carl Schmitt, al que se menciona por su nombre, y luego de otro personaje que yo imaginaba que era ficción, que era F.J. Conde, maestro de este catedrático de Derecho Político en la Universidad de Murcia. Y un día, comentándolo con el profesor Dalmacio Negro, ingenuo de mí, le contaba un poco el contenido, porque es una novela sarcástica que tiene gran valor en ese sentido, ¿no? Y de pronto me dice, no, si este F.J. Conde no es un personaje de ficción, fue mi profesor de Derecho Político. Y a partir de ahí fui rápidamente a comprar lo que más o menos eran sus obras selectas, que él mismo antologó en el año 74 y de las que después diré algo, y de esto ya hace mucho tiempo, hace más de 20 años, y de una forma sistemática, casi por mi propio interés personal, por mi gusto, pero también porque de alguna forma uno debe devolver a estos maestros, aunque no les haya tratado en persona, a estos maestros ex lectione, debe devolverles también o agradecerles lo que a uno le aportan, pues donde he podido y cuando he tenido ocasión, pues he escrito algo sobre él, he intentado publicar o he intentado recuperar algunos de sus libros, después diré algo más sobre ello, de modo que se ha convertido para mí casi en una constante a lo largo de todos estos años. Tanto es así que incluso pues he tenido el atrevimiento de darle forma a lo que podría ser, si es que alguna vez hubo algo parecido en España a la generación del 27, y como decía Julián Marías, en el 27 no pasó absolutamente nada, de modo que la generación del 27, y probablemente otras también, es una empresa magnífica para rendir, digamos, algún tipo de beneficio económico. Es una empresa, en ese sentido, extraordinaria. Sin embargo, en el año 27 sí sucede algo que tiene que ver con el pensamiento político, y es el cuarto centenario del nacimiento de Felipe II. Esto es algo puramente accidental, tal vez, pero sí que es cierto que hay un grupo de juristas que empiezan a despuntar antes de la Guerra Civil, incluso antes de la llegada de la Segunda República, y que curiosamente, aunque mayoritariamente vienen del campo de la izquierda, a mi juicio, es la primera promoción de jóvenes universitarios, de juristas jóvenes que salen de la Universidad Española bien formados. Y eso es algo importante, porque aunque luego cada uno tirará para un sitio, e incluso van a intercambiar papeles, hay en ellos una continuidad y hay en ellos una preocupación constante por ese tema central que creo que sirve para hacer una taxonomía general del pensamiento político en España, que es el tema del Estado. Todos tienen esa preocupación del Estado, mayormente aquellos que vienen del campo marxista. Bueno, pues en la medida en la que se precipita la guerra civil y queda, como dice el propio Conde en Introducción al Derecho Político Actual, una inmensa oquedad, porque el Estado liberal español había sido humo, cuando de pronto queda al descubierto toda esa gran oquedad histórica, se encuentran todos desasistidos, pues es verdad que esas categorías les van a resultar útiles, y particularmente a aquellos jóvenes juristas que han ido a estudiar o le han leído en Madrid con Germán Gela, socialista, socialdemócrata, o con Carl Schmitt. Y ese es precisamente, digamos, algo que caracteriza la formación, porque ambos son maestros de Javier Conde, tanto Gela como Carl Schmitt. De hecho, Francisco Javier Conde obtiene una beca de la Junta de Ampliación de Estudios para ir a Bonn a estudiar con Schmitt, que está ahí, y cuando se entera de que ha pasado a Berlín en el año 33, cancela su viaje a Bonn y se va a Berlín porque realmente lo que le interesa, aunque él ya ha traducido unos años antes a Germán Gela, lo que le interesa es el pensamiento de Schmitt. Ese grupo, del que para mí forma cabeza
Conde y que tiene un contradictor que va a ser otro catedrático de Derecho Político de la época, que es Francisco Ayala, digamos de los liberales de izquierda de la República, que en un primer momento, probablemente despistados de lo que significa Schmitt, ensayan lo que sería la segunda recepción en España de Schmitt, que es el Schmitt puramente constitucionalista. Él es el traductor de teoría de la Constitución. Parece que se ha pasado página del Schmitt contrarrevolucionario, digamos, que tiene ese toque o que ha sido introducido en parte por Eugenio d'Ors. Este Schmitt es distinto, es el jurista, es el constitucionalista. Probablemente en ese momento está a punto de publicarse también el concepto de lo político, pero empiezan a llegar noticias del compromiso de Schmitt con el nacionalsocialismo, y yo pienso que en parte por eso se cancela los proyectos de seguir publicando otros libros suyos. De hecho, la traducción que hace Pérez Serrano del concepto de lo político, la edición del año 33, está terminada. Yo he visto las fotocopias, está terminada, por alguna razón no termina publicándose. Además de eso, todo este grupo de gente que de una forma que yo creo que a nadie choca, porque estamos acostumbrados, aunque se pueda discrepar del método, estamos acostumbrados a hablar de las generaciones literarias e intelectuales, forman parte de ese grupo del 27. Es cierto que todos tienen como nexo de unión estos autores, tienen como nexo de unión un cierto pozo krausista, porque cuando hacen sus tesis evidentemente pasan por la Universidad Central, donde está en sus últimos años Adolfo Posada, y naturalmente también pasan por aquí, seguramente atienden a las clases de Nicolás Pérez Serrano, participan en su revista, y hay como un ambiente muy singular, y muchos de ellos naturalmente van a ir a estudiar a Alemania. Es un grupo como tal, que no tiene conciencia seguramente de ese vínculo, de esos nexos que los vinculan, y que a posteriori, pues este tipo de cuestiones yo creo que son llamativas y permiten por lo menos aproximarlos, independientemente de que cada uno luego tire para un lado. Bueno, pues hecha esa aclaración y muy de pasada, para no complicar la exposición, tanto es así, lo que a mi juicio es un grupo brillante, como probablemente no ha habido otro tan compacto. Podemos discutir su brillantez o su genialidad, pero no creo que haya habido un grupo de pensadores tan compacto desde, digamos, el siglo de oro. Hay autores aislados, por ejemplo, está Donoso en el siglo XIX, pero es una cima, en mi opinión, aislada, pero no hay ese grupo compacto de pensadores que empiezan a hacer sus primeras armas en los últimos años, en los últimos meses de la dictadura de Primo de Rivera, que atraviesan el periodo republicano, también la guerra, y que curiosamente hay una continuidad después de la guerra, y esa continuidad está marcada precisamente por la preocupación por cómo se hace un Estado en España, que es una de las grandes cuestiones que, como en sordina, se discute a partir de la Guerra Civil. Y no solamente en el grupo, digamos, de la Facultad de Ciencias Políticas, en donde está el profesor Díez del Corral, ha estado el profesor Maraval, después ha seguido el magisterio de Díez del Corral el profesor Dalmacio Negro, sino que también en el campo de la historia del derecho es algo que se ha discutido, aunque no haya habido conexión o no haya habido intercambio entre esos dos filones que se han planteado el problema de la historicidad del Estado y, en consecuencia, si en España hay o no un Estado. ¿Por qué esta generación ha vivido de una forma tan intensa, tan acuciante, ese problema de la no estatalidad o de la paraestatalidad de España? Pues probablemente porque la guerra civil hace saltar por los aires eso tan superficial que era el Estado liberal, y porque de alguna forma tienen también relativamente reciente el recuerdo o el impacto de los últimos flecos del imperio. Estos autores han nacido unos pocos años después de que España abandone Cuba y los últimos restos del imperio. Entonces, esas dos ideas yo creo que también condicionan su planteamiento. En el caso de Javier Conde, ya he adelantado que es un autor que viene de la izquierda. Hay en fin, no sé si entra en la categoría, chascarrillo quizás es demasiado chusco, pero sí que es una historia de estas internas de las oposiciones, que seguramente el profesor Miguel Ayuso conoce
probablemente mejor que yo, en las oposiciones a una cátedra de Derecho Político del año 42, en donde, entre otros, contienden Conde y Elías de Tejada. Y Vegas Latapié. Pues ahí, en una de las trincas, y está recogido en las actas, de una forma indirecta, pero que el buen entendedor sabía de qué iba lo que menciona Elías de Tejada, agradece en la trinca, en la interpelación que le hace después de la intervención de su, digamos, su trayectoria intelectual, su currículum, diríamos hoy, el profesor Conde, le agradece que no haya aportado al currículum determinados artículos que no procedían y que realmente, imagino, aunque yo no los he podido localizar, al menos hasta la fecha, que deben ser algunos artículos publicados en revistas o en periódicos, seguramente de la FUE, en su época de Sevilla, porque Javier Conde empieza a estudiar aquí en la Universidad Central, pero se traslada a la Universidad de Sevilla, en donde se convierte ayudante de Manuel Pedroso, que era un catedrático de Derecho Político, digamos, afín al socialismo. Eso se convierte en su mano derecha. Incluso es a través de Pedroso que él va a empezar a conocer el pensamiento de Germán Gera. Bueno, pues viene, como digo, de la izquierda, conoce bien el pensamiento de Marx, conoce también el pensamiento de Lenin, de todo eso hay el eco en uno de los capítulos de, precisamente, introducción al derecho político actual. Yo no sé muy bien en qué circunstancias se produce ese cambio, digamos, ideológico, o esa reorientación ideológica de Javier Conde, pero eso es algo, en realidad, absolutamente secundario. Se produjo o se produjeron esos cambios o esas modulaciones en muchísimos jóvenes juristas o universitarios en esos años, y con facilidad pasaban de un campo a otro. Es verdad que se puede entender el abandono del marxismo, en el caso de Javier Conde, precisamente por la radiación del pensamiento smithiano. El caso es que cuando comienza la guerra, Conde está en Madrid, es un letrado del Ministerio de Instrucción Pública, le envían a la Embajada de Roma, él aprovecha su estancia en Roma para pasar a través de París a Alemania, en donde, con la ayuda fundamentalmente de Schmitt, regresa a la España nacional, en donde va a ser encausado y donde va a salir libre gracias al testimonio de Vegas Latapié, que dice, bueno, este señor es discípulo de Carl Schmitt, conocido contrarrevolucionario, está ahí en la nota en el expediente de depuración, sale indemne, y a partir de ese momento, entre el año 37 y probablemente el año 45, tiene una carrera meteórica de consejero de príncipes. Y para mí es en esos años en los que toca, digamos, la cima de su pensamiento, con unas obras cuyos títulos pueden, no será aquí el caso, pero sí, en un contexto diferente, pueden hacer que se retuerza el auditorio. Tiene un gran texto sobre la idea de nación en José Antonio, es uno de sus primeros textos que da en el Arriba. También en el Arriba otro texto muy notable, que es Contribución a la doctrina del caudillaje. Un libro del año 45 en el que hace una interpretación que a mí me parece extraordinaria. Es un libro increíble, que en unas condiciones distintas se habría merecido una edición crítica en las ediciones del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, pero a la vista de que en su colección de pensamiento español se considera un pensador político y gran jurista español al doctor Negrín, hay que olvidarse de que eso pueda suceder al menos en un plazo razonable. Pero ese libro del año 45 tiene dos partes. La primera se llama Representación Política y Régimen Español. La primera parte es una consideración, una revisión extraordinaria de la teoría de la representación. Todo ello aplicado en la segunda parte a lo que ha sido la deriva del Estado liberal en España, intentando dar una explicación de la llegada de la República, del derrumbe de la República y de, lógicamente, la consecuencia que ha tenido la victoria del campo nacional en la guerra civil. A eso hay que sumar dos libros también estupendos, a mi juicio. Uno de ellos
que proviene de esa oposición del año 42 que mencionaba, que es Introducción al Derecho Político Actual, que es una revisión de las que se hacían entonces, pero esta además es de las buenas y muy documentada, una revisión de la transformación del derecho político, digamos, liberal, pasando por las radiaciones del marxismo-leninismo y finalmente lo que él llama la ofensiva antidecisionista, en donde aborda el pensamiento de Hermann Gela y de Carl Schmitt. En esa oposición fracasa, lo conseguirá en la del año 44, y a esa oposición lleva un texto precioso, literariamente también, pues es un libro escrito con una prosa estupenda, tiene ese punto quizá de pedantería, porque aparecen una serie de citas en griego, que luego va a hacer desaparecer en ediciones sucesivas, porque evidentemente los alumnos no se enteran. Y ese es un libro importante, probablemente único en su especie, y se puede considerar que es el punto de arribada de toda una tradición historiográfica que empieza en Alemania, pero que yo creo que ha tenido en España precisamente en esos años su máximo desarrollo. Es una historiografía sobre las formas políticas. Y ahí, claro, la influencia de Schmitt es importante, es muy importante, porque, como seguramente saben, para Schmitt el Estado no es un concepto general, no es un concepto universal que se puede registrar en cualquier momento de la historia, sino que es un concepto político-histórico concreto. De ahí toda esa discusión en España acerca de si España ha sido alguna vez un Estado o no ha sido. Incluso si la causa de la decadencia española ha sido la ausencia de Estado, como en algún momento dice, por ejemplo, Jesús Fuello, o al contrario, la causa de la decadencia española, que podría decir seguramente, y dice don Álvaro II, es el empecinamiento desde el siglo XVIII en hacer de España un Estado. O sea que las dos cosas son presentables y creo que abonan nuevamente la tesis de la importancia que tiene el problema del Estado para ofrecer una visión del pensamiento político español, no solamente, como ven, del siglo XX, sino también probablemente de los siglos anteriores. Bueno, yo creo que eso es la parte más importante de la obra de Javier Conde, a lo que habría que sumar, en la medida en la que esta intervención mía quiero que sea una invitación a la lectura de Javier Conde, dos libros importantes, quizá el primero más valioso que el segundo que voy a mencionar. El primero es un libro sobre Bodino, del año 35, es un libro breve, como las tesis de esa época, no los mamotretos de ahora, repletos de citas, con índices inagotables y tal. Un libro breve de 90 páginas, estupendo, sobre Bodino. Y del año 47-48 es El saber político en Maquiavelo, que proviene, si no recuerdo mal, de algún ejercicio en el proceso de oposiciones al cuerpo diplomático, si no me equivoco. Bueno, pues ahí también, desde el punto de vista de la historiografía de las ideas, es sorprendente ver cómo Conde va directamente a las fuentes. Y yo creo que es algo que tiene valor reivindicarlo hoy, cuando la actividad en los departamentos universitarios se ha convertido muchas veces en espastar citas, de citas, de citas, de citas, con la idea de llegar a forrar de palabras un paquete de 500 folios y entregarlo en una tesis doctoral. Entonces, es de alguna forma un consejo implícito a volver a las fuentes. Evidentemente, la literatura secundaria que se cita es poca, pero sin duda importante. Y ahora me cumple hacer una mención, creo que es importante además en este contexto, de que evidentemente Javier Conde no fue nunca, ni pretendió serlo, un jurista católico. O sea, Javier Conde era católico y además era jurista. Y bueno, había traído, porque merece la pena, porque es verdad que cuando uno conoce el pensamiento de Conde choca, la forma tan extraña, aunque hay que entenderla en el contexto, en la que termina precisamente Teoría y sistema de las formas políticas. Voy a mencionar después el contexto, pero ahora traigo a colación esta cita solamente para dejar meridianamente claro que no estamos hablando de un jurista católico. Era católico, pero aparte
es jurista. Dice, y con esto termina ese libro estupendo, Javier Conde: solo una configuración política trasciende hoy del Estado moderno, allende el Estado liberal y el Estado totalitario, el Estado español, dice. Es, en efecto, la única forma política contemporánea que ha traspuesto de veras el horizonte moderno de la neutralidad, inscribiéndose resueltamente en el horizonte cristiano. O sea, podía haber escrito, en mi opinión, igualmente en el horizonte budista si hubiese estado en la India. Realmente eso no tiene relevancia, pero probablemente por las circunstancias aparece ahí engastada esa conexión con el pensamiento católico, igual que hay en otro contexto algunas citas de Suárez, por ejemplo, pero no es Javier Conde precisamente un autor que se haya dedicado a calar en la tradición del pensamiento político católico español, ni mucho menos. No hay nada en su obra comparable a ese libro que le dedica a Bodino y al libro que le dedica a Maquiavelo. Yo quería ahora subrayar la importancia que tiene, puesto que estamos hablando de un defensor del Estado, y de hecho en las obras que él mismo se autoantologa poco antes de su muerte, en el año 74, él mismo desvela, es una cita textual, comillas: el tema en mi constante de meditación y estudio ha sido el Estado moderno. Y es verdad que desde la primera publicación suya hasta la última, el problema del Estado ha sido una constante. El problema del Estado como forma política histórica concreta que de una forma deficiente se ha intentado establecer o desarrollar en España, y, en su opinión, solamente después de la Guerra Civil y la victoria del campo nacional, de la victoria del general Franco, solamente a partir de ese momento se puede considerar que el Estado ha arraigado en España. Igual tiene razón, porque si la nación está soportando lo que está soportando ya desde hace mucho tiempo, es que probablemente algo la sostiene, y es esa idea. Quiero mencionar expresamente un texto suyo del año 56, Conde, que después de su paso por el marxismo, naturalmente, es un hombre de Falange, de hecho, tiene misiones importantes en Alemania, en algunas entrevistas en las que acompaña como traductor incluso a Resse, a propósito de la entrada o no entrada de España en la Segunda Guerra Mundial, o sea que está presente en esas historias. Él es un hombre de Falange, hasta que va a ser despedido por el régimen con la elegancia proverbial de mandarlo a una embajada a Taiwán y a Manila. Decía un periodista vitriólico, que era Emilio Romero, hablando precisamente de esas embajadas asiáticas de Javier Conde, dice, bueno, cuando se cansaron de él, le enviaron a una embajada en Filipinas donde las ideas se estrellan contra los cócteles, así queda uno totalmente neutralizado. Bueno, pues desde sus primeros trabajos hasta sus últimas clases en la facultad, porque él, harto de todas esas embajadas en donde las ideas naufragan on the blocks, vuelve a España e intenta recuperar la vida académica dando clases, volviendo a la Facultad de Derecho, no lo soporta, y creo que a través de Fernández de la Mora consigue terminar su carrera en Alemania como embajador allá, donde muere de un infarto en diciembre del 74. Pues los últimos cursos que explica en su reencuentro con la Facultad de Derecho son precisamente el intento de hacer una historia del Estado. Por eso, en un autor como él, es importante la radiación smithiana. Yo creo que es de los autores españoles uno de los que ha leído con ahínco, con afán, el pensamiento de Smith, con el que se cartea. Es verdad que la correspondencia de Smith con sus amigos o con sus conocidos y colegas españoles, ninguna alcanza la profundidad y la extensión de la que tiene con Álvaro Dors. Son muchas las cartas con Díez del Corral, son muchas las cartas con Tino Galván, pero prácticamente, salvo unas poquitas, carecen de interés, digamos, al nivel de la edición de la profesora Herrero, hace ya unos años.
Bueno, pues esa intimidad con Smith le convierte en un traductor de su maestro, hasta el punto, y esto de las traducciones tiene su importancia. Desde los años 90 padecemos en la universidad, sobre todo quienes estudian, quizá exagero un poco, quienes estudian el pensamiento de Smith, una edición y una traducción infecta del concepto de lo político, que es la de Alianza, con unas erratas espantosas, a veces incluso por docenas en una misma página, que se repite, no han tenido el cuidado nunca de corregirlo y por tanto han tenido el cuajo de seguir publicándola una y otra vez. Pero hasta ese momento la recepción de Smith en el mundo hispánico ha estado mediatizada por la traducción de Conde. Claro, la traducción de Conde no es la del año 32, que es la que Smith recupera en el año 63, obviando la del año 33, con la que hay diferencias importantes. El foco de la primera está colocado sobre el Estado como algo que presupone lo político, pero el foco de la edición del año 33 está puesto sobre la idea de enemigo. Y eso es importante para un tipo como Smith, que calcula y calibra con qué frase arranca su obra. Y no es igual comenzar diciendo que el concepto de Estado presupone el de lo político que decir que la política es un problema de amistad y de enemistad. Cambia totalmente. Bueno, pues la leyenda un poco sulfurosa de Smith tiene que ver probablemente con que, aparte de todas las informaciones que ya se conocen, tiene que ver en el mundo hispánico con la difusión hasta los años 90, hasta principios de los años 90, de esa traducción del año 33. Y yo decía que hay en Conde una lectura crítica y una lectura original, no es una lectura pedisecua de su maestro, sino que es una lectura que plantea objeciones serias fundamentalmente en dos campos. Uno, el campo de qué es propiamente lo político, y el otro, el problema del Estado, y particularmente el Estado total. Quizá estos son los dos ingredientes más importantes de esa contienda o de esa suerte de diálogo sincopado a lo largo de los años entre uno y otro. Y esto recuerda un poco ese diálogo que me parece súper ferolítico y pretencioso del profesor Heinrich Meyer, un libro que seguramente conozcan, sobre el diálogo entre Smith y Leo Strauss, un diálogo entre ausentes. Es un libro superfluo, porque lo verdaderamente importante no es la lectura de Strauss del concepto político, sino la lectura que hace Smith de la tesis doctoral de Hans Morgenthau del año 29, que cambia totalmente el sentido de la obra. En la primera versión del concepto de lo político es un dominio de la realidad al lado de otros. Pero una vez que lee y que descubre y que de alguna forma se apropia, que es algo también muy característico en Smith, que sabe siempre dónde tiene que abrevar ideas notables, una vez que abreva la idea de intensidad que está en ese libro de Morgenthau del año 29, que se titula Las obligaciones jurídicas internacionales, el texto del año 32 es distinto, porque lo político ya no aparece como un problema de campo al lado de otros, como puede ser la economía, como puede ser la religión, sino que el problema de lo político se convierte en un problema de intensidad. Y es ya lo que todo el mundo conoce. Todo puede devenir político. ¿A condición de qué? A condición de que lo que tengamos entre manos sea susceptible de apuntalar esa rivalidad entre amigo y enemigo. Decía Julian Freud, intentando convencer quizá a Raymond Aron de la valía de Smith, hablando precisamente de esa idea de la intensidad. Querido maestro, decía Raymond Aron, la intensidad es un concepto clave en política porque todo puede convertirse en objeto de enemistad, desde la forma de agarrar un lápiz al escribir o incluso la forma de arrancar patatas, decía Julian Freud. Y es cierto, esa es la cuestión clave. Ahora bien, ¿cuál es la lectura que hace Javier Conde de esa idea de que lo político es simplemente como un campo de fuerza? Pues, Javier Conde, digamos que le achaca que es una idea puramente formal
Y ahí ha tenido buen ojo, porque probablemente esa idea de la intensidad de lo político no solamente tiene que ver con este libro que citaba de Morgenthau, sino que probablemente tiene mucho más que ver con la sociología formista de Simmel, que es un tema que apenas está explorado, pero yo por más vueltas que le doy, el patrocinio o el influjo de lo que Simmel llama las formas de socialización me parece palmario cuando se intenta describir o se intenta desarrollar qué entiende exactamente por intensidad Carl Schmitt. Bueno, pues a juicio de Conde, y es una objeción importante que hace precisamente en Teoría y Sistema de las Formas Políticas, a juicio de Conde, la política tiene un campo concreto y además tiene un objetivo concreto que tiene que ver con el destino, y aquí vuelve a comparecer ese estudio suyo de la idea de nación en José Antonio, y se ve también el peso que tendrá en él, no solamente es estético, sino también intelectual, pues la idea de destino en José Antonio. Una cuestión peliaguda, y me voy acercando a los 45 minutos y seré también fiel cumplidor del tiempo que me han dado, una cuestión interesante es esa discusión en la que también nos volvemos a encontrar, que yo creo que en todas las batallas estaba presente Elías de Tejada, es el problema de la traducción que hace Schmitt del concepto de lo político, que se da a las prensas como el concepto de la política, que es algo que también en la famosa oposición del año 42, que debió ser la fuente de unos odios africanos que deben perdurar en el más allá incluso, le afea que había hecho esa traducción supuestamente de una traducción de Delio Cantimori a partir del italiano, cuando evidentemente Javier Conde conocía perfectamente el alemán. Ese problema de utilizar la política o lo político quizá pueda tener su explicación porque precisamente Conde entiende que al hablar de lo político queda lo político como algo puramente formal, y es ahí donde incide Javier Conde en la crítica al concepto de lo político schmittiano. Y por último, el otro gran campo que solamente voy a desbrozar de una forma muy superficial, en el que confrontan ambos una perspectiva distinta, es el problema del Estado total. Dice Conde, y es un poco el planteamiento que él hace, que cuando Schmitt se plantea el problema del Estado total, evidentemente no lo hace con intención normativa, sino que simplemente utiliza ese concepto reelaborado a partir del italiano, lo lanza sobre la realidad de Alemania y va a hablar del Estado total, que no tiene nada que ver con la idea del Estado totalitario come almas de hombres después de la Segunda Guerra Mundial. No tiene nada que ver. El problema del Estado total en Schmitt es totalmente distinto. Y entra en el contexto de cómo interpreta Schmitt el conflicto entre Estado y sociedad a lo largo del siglo XIX. ¿Por qué se llega al Estado total, digamos, enfermo, o al Estado total en sentido cuantitativo? Porque finalmente el Estado ha quedado disuelto en la sociedad. El Estado ha quedado víctima de los poderes indirectos, con lo cual se ha convertido en un Estado impotente. Y eso es lo que Schmitt entiende por Estado total en sentido cuantitativo. Frente a eso él habla de un Estado social en sentido cualitativo, es decir, un Estado que recupere lo político, no un Estado que asesine a los ciudadanos, ni mucho menos. Insisto que no tiene nada que ver con el Estado totalitario. A juicio de Conde, sin embargo, considera que el problema del Estado total no se plantea en el campo de la política interior, sino en el campo de las relaciones internacionales. Por eso hay un texto importante de Conde también, que es el Estado totalitario como forma de organización de las grandes potencias. O sea, muéstrenle ustedes a cualquier profesor de Derecho Constitucional o de Ciencia Política hoy un artículo que se titule así y cae muerto en el estrado de una forma automática. Porque además es un poco la tónica dominante en la universidad actual, que solamente se ven los títulos de las cosas y con eso se ve que tienen suficiente. Bueno, pues ahí lo que plantea Javier Conde es que el problema del Estado totalitario se da solamente en el contexto de las relaciones internacionales. El Estado totalitario es un momento de la estatalidad especialmente intenso y que viene probablemente precedido por la energía que despliegan a lo largo de todo el siglo XIX el principio democrático, el principio nacional y, por supuesto, el principio
revolucionario. Todo eso mezclado determina, digamos, la concentración sobre sí mismo para defenderse de los rivales o de otros estados, etcétera, del Estado. Entonces, un Estado no puede ser totalitario todo el tiempo. Solamente una porción relativamente escasa de tiempo y solamente con la finalidad de defenderse frente a otros estados. En el fondo, subyace ahí la idea del Estado de Maquiavelo, que es justamente la que aborda él en uno de los últimos capítulos del saber político en Maquiavelo. O sea que hay como una conexión también entre uno y otro. En resumen, si yo he cumplido no solo con lo que se me pedía, sino con lo que yo también pretendía, espero haber llevado a ustedes la idea de que Javier Conde no es un autor gris. Yo pienso al contrario que es un autor que, en la medida en que se oxigene un poco el campo de batalla, va a ser recuperado en los próximos años, o quién sabe si en los próximos siglos, al final nunca se sabe, y que es en cualquier caso un autor que merece la pena ser leído. Y muchísimas gracias por su atención.